El Rincón de la Polilla presenta Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, parte 3 y final. Capítulo 5. Nuestro anuncio atrae a un visitante. Con el excesivo ajetreo de la jornada, se resintió mi no fuerte salud, y por la tarde estaba agotado. Después que Holmes hubo partido al concierto, busqué el sofá para descabezar allí 2 horas de sueño. Vano intento. Tras todo lo ocurrido, no cesaban de cruzar por mi agitada imaginación las más insólitas conjeturas y fantasías. Apenas cerrados los ojos, veía delante de mí, el descompuesto semblante, la traza siniesca del hombre asesinado. Tan sobrecogedora era la impresión suscitada por ese rostro, que aún sin quererlo, sentía un impulso de gratitud hacia la mano anónima que había obrado su extrañamiento de este mundo. Nunca se ha plasmado el vicio con elocuencia tan repugnante como la manifestada por las facciones de Enoch J. Trepper, avecindado en Cleveland. Naturalmente, no desconocía que la ley tiene también sus imperativos, y que la depravación de la víctima no constituye motivo de disculpa para el criminal. Cuanto más cavilaba sobre lo acontecido, tanto más extraordinaria se me volvía la hipótesis de mi compañero, acerca de una muerte por envenenamiento. Recordaba ahora su gesto de aplicar la nariz a los labios del imperfecto, y no dudaba en atribuirlo a alguna razón de peso. Pero descartado el veneno, ¿a qué causa remitirse, si no se apreciaban heridas ni huellas de estrangulamiento, y además, a quién demonios, pertenecía la sangre, profusamente esparcida por el suelo? No existían señales de lucha, ni se había encontrado junto al cuerpo ningún arma de que pudiera servirse el agredido para atacar a su ofensor. Duro trabajo el de conciliar el sueño, para Holmes no menos que para mí, en medio de tanto interrogante sin respuesta. Solo de una secreta y satisfactoria explicación de los hechos, una explicación que aún no se me alcanzaba, podía dimanar, según me lo parecía a mí, entonces, la serena y segura actitud de Holmes. Este volvió tarde, mucho más de lo que el concierto exigía. La cena estaba ya servida. Soberbio recital, comentó mientras tomaba asiento. ¿Recuerda usted lo que Darwin ha dicho acerca de la música? En su opinión, la facultad de producir y apreciar una armonía data en la raza humana de mayor antigüedad que el uso del lenguaje. ¿Acaso sea esta la causa de que influya en nosotros de forma tan sutil? Perviven en nuestras almas recuerdos borrosos, de aquellos siglos en que el mundo se hallaba aún en su niñez. No me parece la idea muy estricta, apunté. Las ideas sobre la naturaleza han de ser tan holgadas como la naturaleza misma. ¿Cómo podría de otra manera ser esta interpretada? A propósito, prosiguió. Su aspecto no es el de siempre. Se conoce que el asunto de Brixton Road le tiene a usted trastornado. No voy a decirle que no, repuse. Y el caso es que con la experiencia de Afganistán debiera haberme curtido un poco. He visto a camaradas hechos picadillo en Magwan sin conmoverme de este modo. Me hago cargo. Este asunto está envuelto en un misterio que estimula la imaginación. Sin la imaginación no existe el miedo. ¿Ha leído usted el periódico de esta tarde? No. Rinde cumplida cuenta de lo sucedido, quitando que, al ser aupado el cuerpo, rodó un anillo de compromiso por el suelo. No es inoportuno el olvido. Explíqueme eso. Eche un vistazo a este anuncio, repuso. He enviado por la mañana uno idéntico a cada periódico, inmediatamente después de ocurrida la cosa. Me hizo llegar el periódico desde el otro lado de la mesa, y yo busqué con los ojos el lugar señalado. Ocupaba el mensaje la cabeza de la columna destinada a hallazgos. Esta mañana, decía, ha sido encontrado un anillo de compromiso, en oro de ley, en el tramo de Brixton Road comprendido entre la taberna de El Ciervo Blanco y Howland Grove. Dirigirse al Dr. Watson, 221B, Baker Street, de 8 a 9 de la noche. Disculpe que haya utilizado su nombre, prosiguió, pero el mío habría sido visto por alguno de estos badulaques, siempre prontos a meter las narices donde no les llaman. Eso no importa, repuse. Importa más que no tengo el anillo.
Claro que lo tiene, exclamó entregándome uno. Para el caso es lo mismo, casi, un facsímil. ¿Y quién cree usted que contestará al anuncio? Naturalmente el tipo de abrigo marrón, nuestro amigo de rostro congestionado y botas con puntera cuadrada. Si no se presenta él personalmente, enviará a un cómplice. ¿No se le antoja la maniobra demasiado peligrosa? En absoluto. Si estoy en lo cierto, y todo indica que tal es el caso, el hombre que nos preocupa sacrificaría cualquier cosa por no perder el anillo. Sospecho que se le cayó al suelo cuando se inclinaba sobre el cadáver, y que al pronto no lo echó en falta. Después de abandonar la casa y descubrir su pérdida, dio presurosa marcha atrás, pero la policía había sido atraída ya, a causa de la vela, que tontamente había dejado encendida. Se fingió borracho, para despejar las sospechas acaso despertadas, por su presencia en la cancela. Ahora, póngase en el pellejo de nuestro personaje. Revisando el caso, le habrá dado por pensar que el extravío ha podido producirse en la calle, fuera ya de la casa. ¿Qué hacer entonces? Sin duda, ha consultado afanosamente los periódicos de la tarde, en la esperanza de hallar razón del objeto perdido. Mi anuncio no ha podido escapar a su atención. Estará ahora felicitándose de su suerte. ¿Por qué recelar una trampa? Desde su punto de vista, ninguna relación puede establecerse entre el hallazgo del anillo y el asesinato. Es probable que venga, mejor aún, es inevitable. Aquí le tendremos antes de una hora. Y después, dije, déjelo de mi cuenta. ¿Dispone usted de algún arma? Mi viejo revólver de soldado y unos cuantos cartuchos. Pues ya está usted limpiando ese revólver y poniendo los cartuchos en la recámara. Nuestro visitante es un hombre desesperado, sin nada que perder, ¿acaso no baste el cogerlo desprevenido? Fui a mi alcoba, e hice lo que se me había aconsejado. Cuando volví con la pistola estaba ya la mesa despejada, y Holmes, como otras veces, mataba el tiempo arañando las cuerdas de su violín. Cada vez es más espesa la maraña, observó al verme entrar. Acabo de recibir desde América contestación a mi telegrama, y resulta que me hallaba en lo cierto. Explíquese, pedí entonces impaciente. Este violín requiere cuerdas nuevas, dijo evasivamente Holmes. En fin, métase la pistola en el bolsillo, y cuando se nos presente aquí ese pájaro, háblele sosegadamente, yo me ocupo del resto. Evite las miradas insistentes, no vaya a despertar en él sospechas. Son en este instante exactamente las 8, comenté mirando el reloj. Estará probablemente aquí pasados unos minutos. Deje la puerta entreabierta. Así, ahora, introduzca la llave por la parte de dentro. Gracias, encontré ayer esta rareza, en un puesto de libros de Lance. Se trata de De Jure Intergentes, impreso en latín por una casa de Lieja, en los Países Bajos, allá por el año 1642. La cabeza del rey Carlos no había rodado aún por el cadalso cuando este pequeño volumen de tejuelos marrones vio la luz. ¿Quién es el impresor? Philippe de Croy, o quien quiera que sea. En la guarda, con tinta casi borrada por los años, está escrita la leyenda Ex libris Guglielmi White. Me pregunto quién será el tal Willem White. Probablemente un pragmático del siglo XVII, como se echa de ver por el estilo abogadesco de su prosa. Pero he aquí a nuestro hombre, según creo. En ese instante, se oyó en la entrada un fuerte campanillazo. Sherlock Holmes se incorporó suavemente y puso su silla frontera a la puerta. Oímos los pasos de la criada a través del vestíbulo y después el ruido seco del picaporte al ser accionado. ¿Vive aquí el doctor Watson?, preguntó una voz clara aunque más bien áspera. No pudimos escuchar la respuesta de la sirviente, pero la puerta se cerró, siguiendo a ese ruido el de unos pasos escaleras arriba. Se apoyaban los pies sobre el suelo indecisamente, como arrastrándose. A medida que estas señales llegaban a mi compañero, una expresión de sorpresa iba pintándose en su rostro. Vino a continuación la penosa travesía del pasillo, y por fin, unos débiles golpes de nudillo sobre la puerta. «Adelante», exclamé. A mi convocatoria,
en vez de la fiera humana que esperábamos, acudió renqueando una anciana y decrépita mujer. Pareció deslumbrada por el súbito destello de luz, y tras esbozar una reverencia, permaneció inmóvil, parpadeando en dirección nuestra, mientras sus dedos se agitaban nerviosos e inseguros en la faltriquera. Miró a mi amigo, cuyo semblante había adquirido tal expresión de desconsuelo, que a poco más pierdo la compostura y rompo a reír. El vejestorio desenterró de sus ropas un periódico de la tarde, y señaló nuestro anuncio. «Aquí me tienen en busca de lo mío, caballeros», dijo improvisando otra reverencia. «Un anillo de compromiso perdido en Brixton Road. Pertenece a Miss Sally, casada hace 12 meses con un hombre que trabaja como camarero en un barco de la Unión. No quiero ni decirles lo que pasaría si a la vuelta ve a su mujer sin el anillo. Es de natural irascible, y de malísimas pulgas cuando le da a la botella. Sin ir más lejos, ayer fue mi niña al circo». «¿Es este el anillo?», pregunté. «El Señor sea alabado», exclamó la mujer. «Feliz noche le aguarda hoy a Sally. Este es el anillo. ¿Tendría la bondad de darme su dirección?», inquirí tomando un lápiz. «Duncan Street 13 Hunsditch, muy a desmano de aquí». «La calle Brixton no queda entre Hunsditch y circo algún», terció entonces Sherlock Holmes cortante. La anciana dio media vuelta, mirándole vivamente con sus ojillos enrojecidos. «El caballero pedía razón de mis señas», dijo. «Sally vive en el 3 de Mayfield Place, Pecken. ¿Su apellido es?». «Mi apellido es Sawyer, y el de ella Dennis por Tom Dennis, su marido, un chico apañadito mientras está navegando. Los jefes, por cierto, lo traen en palmitas, pero no tanto en tierra, a causa de las mujeres y los bares. Aquí tiene usted el anillo, señora Sawyer», interrumpí de acuerdo con una seña de mi compañero. «No dudo que pertenece a su hija, y me complace devolverlo a su legítimo dueño». Con mucho saumerio de bendiciones, y haciendo protestas de gratitud, aquella ruina se embolsó el anillo, deslizándose después escaleras abajo. En ese mismo instante, Sherlock Holmes saltó literalmente de su asiento, y acudió veloz a su cuarto. Transcurridos apenas unos segundos apareció envuelto en un abrigo largo y amplio, de los llamados ulster, y vestido el cuello con una bufanda. «Voy a seguirla», me espetó a bocajarro. «Se trata sin duda de un cómplice que nos conducirá hasta nuestro hombre. Aguarde aquí mi vuelta». Apenas si la puerta principal se había cerrado tras el paso de nuestra visitante, cuando Holmes se precipitó escaleras abajo. A través de la ventana, pude observar a la vieja caminando penosamente a lo largo de la acera opuesta, mientras mi amigo la perseguía a una prudencial distancia. «O es todo un disparate», pensé, «o esta mujer le llevará a la entraña del misterio». No necesitaba Holmes haberme dicho que le aguardara en pie, puesto que jamás habría podido conciliar el sueño, hasta conocer el desenlace de la aventura. Holmes había partido al filo de las 9. No teniendo noción de cuándo volvería, decidí matar el tiempo, aspirando estúpidamente el humo de mi pipa, mientras fingía leer La Vie de Bohème de Henry Murger. Dieron las 10, y oí los pasos de la sirviente camino de su dormitorio. Sonaron las 11, y el más cadencioso taconeo del ama de llaves cruzó delante de mi puerta, en dirección también a la cama. Serían casi las 12, cuando llegó a mis oídos el ruido seco del picaporte de la entrada. Ver a mi amigo, y adivinar que no le había asistido el éxito, fue todo uno. La pena y el buen humor parecían disputarse en él la preeminencia, hasta que de pronto llevó el segundo la mejor parte y Holmes dejó escapar una franca carcajada. «Por nada del mundo permitiría que el Scotland Yard llegase a saber lo ocurrido», exclamó, derrumbándose en su butaca. «He hecho tanta burla de ellos que no cesarían de recordármelo hasta el fin de mis días. Sí, me río porque adivino que a la larga me saldré con la mía». «¿Qué hay?», pregunté. «Le contaré un descalabro. Escuche». La vieja había caminado un trecho, cuando comenzó a cojear, dando muestras de tener los pies baldados.
Al fin se detuvo, e hizo señas a un coche de punto. Acorté la distancia, con el propósito de oír la dirección señalada al cochero, aunque por las voces de la vieja, bastantes a derribar una muralla, bien pudiera haber excusado tanta cautela. Lléveme al 13 de Duncan Street, Hunstitch, chilló. Habrá dicho antes la verdad, pensé entonces para mí, y viéndola ya dentro del vehículo, me enganché a la trasera de este. Se trata el último, por cierto, de un arte que todo detective debiera dominar. En fin, nos pusimos en movimiento, sin que una sola vez aminoraran los caballos su marcha hasta la calle en cuestión. Antes de alcanzada la 13ª puerta, desmonté e hice lo que quedaba de camino a pie, más bien despacio, como un paseante cualquiera. Vi detenerse el coche. Su conductor saltó del pescante y fue a abrir una de sus portezuelas, donde permaneció un rato a la espera. Nadie asomó la cabeza. Cuando llegué allí, estaba el hombre, palpando el interior de la cabina con aire de pasmo, al tiempo que adornaba su cólera con el más florido rosario de improperios que jamás haya escuchado. No había trazas del pasajero, quien según creo va a demorar, no poco rato el importe de la carrera. Al preguntar en el número 13, supe que se hallaba ocupado por un respetable industrial de papeles pintados, de nombre Keswick, y que ninguna persona apellidada Sawyer o Dennis había sido vista en el referido inmueble. ¿Pretende usted decirme, repuse asombrado, que esa vieja y vacilante anciana ha sido capaz de saltar del coche en marcha, sin que usted o el piloto se apercibieran de ello? Dios confunda a la vieja, dijo con mucho énfasis Sherlock Holmes. Viejas nosotros, y viejas burladas. Ha debido tratarse de un hombre joven y vigoroso, amén de excelente actor. Su caracterización ha sido inmejorable. Observó sin duda que estaba siendo perseguido, y se las compuso para darme esquinazo. Ello demuestra que el sujeto tras el cual nos afanamos, no se halla tan desasistido como yo pensaba, y que cuenta con amigos dispuestos a jugarse algo por él. Bueno, doctor, parece usted agotado. Siga mi consejo y acuéstese. Me encontraba en verdad al límite de mis fuerzas, de modo que di por buena aquella invitación. Dejé a Holmes sentado frente al fuego en brasas, y muy entrada ya la noche, pude oír los suaves y melancólicos gemidos de su violín, señal de que se hallaba el músico, meditando sobre el extraño problema pendiente todavía de explicación. Capítulo 6. Tobias Gregson en acción. Al día siguiente, solo tenía la prensa palabras para El misterio de Brixton, según fue bautizado aquel suceso. Tras hacer una detallada relación de lo ocurrido, algún periódico le dedicaba además el artículo de fondo. Vine así, al conocimiento de puntos para mí, inéditos. Conservo todavía, en mi libro de recortes, numerosos extractos y fragmentos relativos al caso. He aquí una muestra de ellos. El Daily Telegraph señalaba que en la historia del crimen, difícilmente podría hallarse un episodio, rodeado de circunstancias más desconcertantes. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de móviles, y la siniestra inscripción sobre el muro, apuntaban conjuntamente hacia un ajuste de cuentas entre refugiados políticos o elementos revolucionarios. Los socialistas tenían varias ramificaciones en América, y el interfecto había violado sin duda las reglas tácitas del juego, siendo por ese motivo rastreado hasta Londres. Tras traer, un tanto extemporáneamente a colación a la Bengerich, el Aquatofana, los Carbenari, a la marquesa de Brinvilliers, la teoría darwiniana, los principios de Molses y el asesinato de la carretera de Radcliffe, el autor del artículo remataba su perorata con una admonición al gobierno y la recomendación de que los extranjeros residentes en Inglaterra fuesen vigilados más de cerca. Al Standard, todo se le volvía a decir que esta clase de crímenes tendían a cundir bajo los gobiernos liberales. Estaba su causa en el soliviantamiento de las masas y la consiguiente debilitación de la autoridad.
El finado era de hecho un caballero americano que llevaba residiendo algunas semanas en la metrópoli. Se había alojado en la pensión de Madame Charpentier en Torquay-Terrace, Camberwell. El señor Joseph Stangerson, su secretario particular, le acompañaba en sus viajes. El martes día 4, habían partido los dos hacia Euston Station, con el manifiesto propósito de coger el expreso de Liverpool. No existían dudas sobre su presencia conjunta en uno de los andenes de la estación. Aquí se extraviaba el rastro de ambos caballeros, hasta el ya referido hallazgo del cadáver del señor Draper, en la casa vacía de Brixton Road, a muchas millas de distancia de Euston. Cómo pudo la víctima alcanzar el escenario del crimen y hallar la muerte, eran interrogantes aún abiertos. Acerca del paradero del señor Stangerson no se sabía absolutamente nada. Por fortuna incumbía al señor Lestrade y al señor Gregson, de Scotland Yard, la investigación del caso, sobre cuyo esclarecimiento, dada la conocida pericia de ambos inspectores, cabría esperar pronto noticias. Según el Daily News, el crimen no podía ser sino político. El ejercicio despótico del poder y el odio al liberalismo, propios de los gobiernos continentales, arrojaban hacia nuestras costas a muchos hombres que acaso fueran excelentes ciudadanos a no hallarse su espíritu estragado por el recuerdo de los padecimientos sufridos. Entre estas gentes regía un puntilloso código de honor, cuyo incumplimiento se castigaba con la muerte. No debía excusarse ningún esfuerzo en la búsqueda del secretario Stangerson, ni en la investigación de algunos puntos concernientes a los hábitos de vida del imperfecto. De gran importancia resultaba sin duda el descubrimiento de la casa donde éste se había hospedado, hazaña imputable enteramente a la perspicacia y energía del señor Gregson de la Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo repasamos estas noticias durante el desayuno con gran regocijo por parte de mi amigo. Ya le dije que, independientemente de cómo discurriera esta historia, los laureles serían alforal para Gregson y Lestrade. Según que visos tome la cosa, da lo mismo, bendito de Dios. Si nuestro hombre resulta atrapado, lo habrá sido en razón de sus esfuerzos. Si por el contrario escapa, lo hará pese a ellos. Ocurra una cosa, o la opuesta, llevan las de ganar. ¿Qué demonios sucede?, exclamé yo, pues se había producido de pronto, en el vestíbulo primero, y después en las escaleras, un gran estrépito de pasos, acompañados de audibles muestras de disgusto por parte del ama de llaves. ¿Va usted a conocer el ejército de policías que tengo a mi servicio en Baker Street?, repuso gravemente mi compañero. Y en ese momento, se precipitaron en la habitación media docena de los más costrosos pilluelos que nunca haya acertado a ver. ¡Firmes!, gritó Holmes con bronca voz, y los 6 perdidos se alinearon enhiestos, y horribles como 6 esfinges de quincallería. De aquí en adelante, prosiguió Holmes, será Wiggins quien suba a darme el parte, y vosotros os quedaréis abajo. ¿Ha habido suerte, Wiggins? No, patrón, todavía no, dijo uno de los jóvenes. En verdad, no esperaba otra cosa. Sin embargo, perseverad. Aquí tenéis vuestro jornal. Dio a cada uno un chelín. Largo, y no se os ocurra volver la próxima vez sin alguna noticia. Agitó la mano, y los 6 chicos se precipitaron como ratas escaleras abajo. Un instante después, la calle resonaba con sus agudos chillidos. Cunde más, uno de estos piojosos, que 12 hombres de la fuerza regular, observó Holmes. Basta que un funcionario parezca hacerlo, para que la gente se llene de reserva. Por el contrario, mis peones tienen acceso a cualquier sitio, y no hay palabra o consigna que no oigan. Son además vivos como ardillas, perfectos policías a poco que uno dirija sus acciones. ¿Les ha puesto usted a trabajar en el asunto de la calle Brixton?, pregunté. Sí, hay un punto que me urge dilucidar. No es sino cuestión de tiempo. Ahora prepárese a recibir nuevas noticias, probablemente con su poco de veneno, porque ahí viene Gregson, más hueco que un pavo. Imagino que se dirige a nuestro portal. Sí,
acaba de detenerse. En efecto, tenemos visita. Se oyó un violento campanillazo, y un instante después, las zancadas del rubicundo detective, quien salvando los escalones de 3 en 3, se plantó de sopetón en la sala. «Querido colega, felicíteme», gritó sacudiendo la mano inerte de Holmes. «He dejado el asunto tan claro como el día». Me pareció, como si una sombra de inquietud cruzara por el expresivo rostro de mi compañero. «¿Quiere usted decirme que está en la verdadera pista?» «Pista. Tenemos al pájaro en la jaula». «¿Cómo se llama?» «Arthur Charpentier, alférez de la Armada Británica», exclamó pomposamente Gregson, juntando sus mantecosas manos e inflando el pecho. Sherlock Holmes dejó escapar un suspiro de alivio, iluminado el semblante por una sonrisa. «Tome asiento, caramba, y saboree uno de estos puros», dijo. «Ardemos en curiosidad por saber cómo ha resuelto el caso». «¿Le apetecería un poco de whisky con agua?» «No voy a decirle que no», repuso el detective. «La tensión formidable a que me he visto sometido estos últimos días ha concluido por agotarme. No se trata tanto, compréndame, del esfuerzo físico, como del constante ejercicio de la inteligencia. Sabrá apreciarlo, amigo mío, porque los dos nos ganamos la vida a fuerza de sesos». «Me abruma usted», repuso Holmes, con mucha solemnidad. «Ahora, relátenos cómo llevó a término esta importante investigación». El detective se instaló en la butaca y aspiró complacido el humo de su cigarro. De pronto, pareció ganarle un recuerdo en extremo hilarante, y dándose una palmada en el muslo, dijo: «Lo bueno del caso es que ese infeliz de Lestrade, que se cree tan listo, ha seguido desde el principio una pista equivocada. Anda a la casa de Stangerson, el secretario, no más culpable de asesinato que usted o que yo. Quizá lo tenga ya bajo arresto». Semejante idea abrió de nuevo en Gregson la compuerta de la risa, tanta, que a poco más se ahoga. «¿Y de qué manera dio usted con la clave?» «Se lo diré, aunque ha de quedar la cosa, como usted, doctor Watson, sin duda comprenderá, exclusivamente entre nosotros. Primero, era obligado averiguar los antecedentes americanos del difunto. Ciertas personas habrían aguardado a que sus solicitudes encontrasen respuesta o espontáneamente suministrasen información a las distintas partes interesadas. Mas no es este el estilo de Tobias Gregson. ¿Recuerda el sombrero que encontramos junto al muerto?» «Sí», dijo Holmes, «llevaba la marca John Underwood & Sons, 129, Camberwell Road». Gregson pareció al punto desarbolado. «No sospechaba que lo hubiese usted advertido», dijo. «¿Ha estado en la sombrerería?» «No». «Pues sepa usted», repuso con voz otra vez firme, «que no debe desdeñarse ningún indicio, por pequeño que parezca. Para un espíritu superior, nada es pequeño», observó Holmes sentenciosamente. «Bien, me llegué a ese Underwood, y le pregunté si había vendido un sombrero, semejante en hechura y aspecto al de la víctima. En efecto, consultó los libros, y de inmediato dio con la respuesta. Había sido enviado el sombrero a nombre del señor Draper, residente en la pensión Charpentier, Torquateres. Así supe la dirección del muerto». «Hábil, muy hábil», murmuró Sherlock Holmes. «A continuación pregunté por Madame Charpentier», prosiguió el detective. «Estaba pálida y parecía preocupada. Su hija, una muchacha de belleza notable, dicho sea de paso, se hallaba con ella en la habitación, tenía los ojos enrojecidos, y cuando le interpelé, sus labios comenzaron a temblar. Tomé buena nota de ello. Empezaba a olerme la cosa a chamusquina. Conoce usted por experiencia, señor Holmes, la sensación que invade a un detective cuando al fin se halla en buen camino. Es un hormigueo muy especial. ¿Está usted enterada de la misteriosa muerte de su último inquilino, el señor Enoch J. Draper, de Cleveland?», pregunté. La madre asintió, incapaz de decir palabra. La muchacha rompió a llorar.
Tuve más que nunca la sensación de que aquella gente no era ajena a lo ocurrido. ¿A qué hora partió el señor Drebber hacia la estación?, añadí. A las 8. Contestó ella tragando saliva, para dominar el nerviosismo. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Tenía pensado coger el primero. ¿Y no volvió a verlo? Una mutación terrible se produjo en el semblante de la mujer. Sus facciones adquirieron palidez extraordinaria. Pasaron varios segundos antes de que pudiera articular la palabra no, y aún entonces fue esta pronunciada en tono brusco, poco natural. Se hizo el silencio, roto al cabo por la voz firme y tranquila de la muchacha. A nada madre conduce el mentir, dijo. Seamos sinceras con este caballero. Vimos de nuevo al señor Drebber. Dios sea misericordioso, gritó la madre, echando los brazos a lo alto y dejándose caer en la butaca. Acabas de asesinar a tu hermano. Arthur preferiría siempre que dijésemos la verdad, repuso enérgica la joven. Será mejor que hablen por lo derecho, tercié yo. Con las medias palabras no se adelanta nada. Además, ignoran ustedes hasta dónde llega nuestro conocimiento del caso. Tú lo has querido, Alice, exclamó la madre. Y volviéndose hacia mí, añadió. No le ocultaré nada, señor. No atribuya mi agitación a temor sobre la parte desempeñada por mi hijo en este terrible asunto. Es absolutamente inocente. Me asusta tan solo que a los ojos de usted, o de los demás, pueda parecer que le toca alguna culpa. Mas ello no es ciertamente concebible. Sus altas prendas morales, su profesión, sus antecedentes, constituyen garantía bastante. Solo puede prestarle ayuda declarando la verdad, contesté. Si su hijo es inocente, se beneficiará de ella. Quizá, Alice, sea conveniente que nos deje solos. Apuntó la mujer, y su hija abandonó el cuarto. Bien, señor, prosiguió. No tenía intención de hacerle semejantes confidencias, pero dado que mi niña le ha desvelado lo ocurrido, no me queda otra alternativa. Se lo relataré todo sin omitir detalle. El señor Drebber ha permanecido con nosotros cerca de 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, volvían de un viaje por el continente. Sus baúles ostentaban unas etiquetas con el nombre de Copenhagen, señal de que había sido este su último apeadero. Stangerson era hombre pacífico y retraído. Siento tener que dar muy distinta cuenta de su patrón, agresivo y de maneras toscas. La misma noche de su llegada, el alcohol asentó tales rasgos. No recuerdo, de hecho, haberlo visto nunca sobrio, después de las 12 del mediodía. Con el servicio se concedía licencias intolerables. Peor aún, pronto hizo extensiva a mi hija tan reprobable actitud, llegando a permitirse una serie de insinuaciones que, afortunadamente, ella es demasiado inocente para comprender. En cierta ocasión la tomó en sus brazos y la apretó contra sí, arrebato cobarde que su mismo secretario no pudo por menos de echarle en cara. ¿Por qué toleró esos desmanes tanto tiempo?, repuse. ¿Acaso no está usted en el derecho de deshacerse de sus huéspedes, llegado el caso? La señora Charpentier se ruborizó ante mi pertinente pregunta. Válgame Dios, ojalá lo hubiera despedido el día mismo de su llegada, dijo. Pero la tentación era viva. Me pagaba 1 libra por cabeza y día, lo que hace 14 a la semana, y estamos en la temporada baja. Soy viuda, con un hijo en la armada, que me ha costado por demás. Me afligía la idea de desaprovechar ese dinero. Hice lo que me dictaba la conciencia. Lo último acaecido rebasaba el límite de lo tolerable, y conminé a mi huésped para que abandonara la casa. Fue ese el motivo de su marcha. Prosiga. Cuando lo vi partir, sentí como si me quitaran un peso de encima. Mi hijo se encuentra precisamente ahora de permiso, pero no le dije nada porque es de natural violento y adora a su hermana.
Al cerrar la puerta detrás de aquellos hombres, respiré tranquila. Sin embargo, no había pasado una hora, cuando se oyó un timbrazo, y recibí la noticia de que el señor Drebber estaba de vuelta. Daba muestras de gran agitación extremada, evidentemente por el alcohol. Se abrió camino hasta la sala que ocupábamos mi hija y yo, e hizo algunas incoherentes observaciones acerca del tren, que según él, no había podido tomar. Se encaró después con Alice, y delante de mis mismísimos ojos le propuso que se fugara con él. «Eres mayor de edad», dijo, «y la ley no puede impedirlo. Tengo dinero abundante, olvida a la vieja y vente conmigo. Vivirás como una princesa». La pobre chiquilla estaba tan asustada, que quiso huir, pero aquel salvaje la sujetó por la muñeca, e intentó arrastrarla hasta la puerta. Dio un grito, que atrajo de inmediato a mi hijo Arthur. Desconozco lo que ocurrió después. Oí juramentos, y los ruidos confusos de una pelea. Mi miedo era tanto, que no me atrevía a levantar la cabeza. Cuando al fin alcé los ojos, Arthur estaba en el umbral riendo y con un bastón en la mano. «No creo que este tipo vuelva a molestarnos», dijo. «Iré detrás suyo para ver qué hace». A continuación, llegaba la noticia de la muerte del señor Drebber. El relato de la señora Charpentier fue entrecortado y dificultoso. A ratos hablaba tan quedo, que apenas se alcanzaba a oír lo que decía. Hice sin embargo un rápido resumen escrito de cuanto iba relatando, de modo que no pudiese existir posibilidad de error. «Apasionante», observó Sherlock Holmes con un bostezo. «¿Qué ocurrió después?» Concluida la declaración de la señora Charpentier, repuso el detective, eché de ver que todo el caso reposaba sobre un solo punto. Fijando en ella la mirada de una forma que siempre he hallado efectiva con las mujeres, le pregunté a qué hora había vuelto su hijo. ¿No lo sabe? No. Dispone de una llave, y entra y sale cuando quiere. ¿Había vuelto cuando fue usted a la cama? No. Cuando se acostó, hacia las 11. De modo que su hijo ya llevaba fuera más de 2 horas. Sí, quizá 4 o 5. Sí. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Lo ignoro, repuso ella palideciendo intensamente. Por supuesto, estaba todo dicho. Adivinado el paradero del teniente Charpentier, me hice acompañar de 2 oficiales y arresté al sospechoso. Cuando posé la mano sobre su hombro, conminándole a que se entregase sin resistencia, contestó insolente: «Imagino que estoy siendo arrestado por complicidad en el asesinato de ese miserable de Drebber». Nada le habíamos dicho sobre el caso, de modo que semejante comentario da mucho que pensar. «Mucho», repuso Holmes. Aún portaba el grueso bastón, que su madre afirma haberle visto cuando salió en persecución de Drebber. Se trata de una auténtica tranca de roble. En resumen, ¿cuál es su teoría? Bien, mi teoría es que siguió a Drebber hasta la calle Brixton. Allí se produjo una disputa entre los 2 hombres, en el curso de la cual Drebber recibió un golpe de bastón, en la boca del estómago quizá, bastante a producirle la muerte sin la aparición de ninguna huella visible. Estaba la noche muy mala, y la calle desierta, de modo que Charpentier pudo arrastrar el cuerpo de su víctima hasta el interior de la casa vacía. La vela, la sangre, la inscripción sobre la pared, el anillo, son probablemente pistas falsas con que se ha querido confundir a la policía. «Magnífico», dijo Holmes en un tono alentador. «Realmente progresa deprisa. Acabaremos por hacer carrera de usted». «Me precio de haber realizado un buen trabajo», contestó envanecido el detective. «El joven ha declarado que siguió un trecho el rastro de Drebber, hasta que éste, viéndose acechado, montó en un coche de punto. De vuelta a casa, se tropezó a un antiguo camarada de a bordo, y los 2 dieron un largo paseo. No ha sabido, sin embargo, decirme a satisfacción dónde se aloja este segundo individuo. Opino que las piezas encajan con pulcritud. Me divierte sobre todo pensar en las inútiles idas y venidas del Lestrade. Temo que le valgan de poco. Pero caramba,
Aquí lo tenemos. Sí, era Lestrade, que había subido las escaleras mientras hablábamos, y entraba ahora en la habitación. Eché sin embargo en falta la viveza y desenvoltura propios de su porte. Traía el semblante oscurecido, y hasta en la vestimenta se percibía un vago desaliño. Había venido evidentemente con el propósito de asesorarse cerca de Sherlock Holmes, porque la vista de su colega pareció turbarle. Permaneció todo confuso en el centro de la estancia, manoseando nerviosamente su sombrero, y sin saber qué hacer. Se trata, dijo por fin, del más extraordinario, incomprensible asunto que nunca me haya echado en cara. «¿Usted cree, señor Lestrade?», exclamó Gregson con voz triunfante. Sabía que no podría ser otra su conclusión. «¿Qué hay del secretario, el señor Stangerson?» «El secretario, el señor Joseph Stangerson», repuso Lestrade gravemente. «Ha sido asesinado hacia las 6 de esta mañana en el Private Hotel de Halliday». Capítulo 7. Luz en la oscuridad. El calibre y carácter inesperado de la nueva noticia eran tales que quedamos todos sumidos en un gran estupor. Gregson saltó de su butaca derramando el whisky y el agua que aún no había tenido tiempo de ingerir. Yo miré en silencio a Sherlock Holmes, cuyos labios permanecían apretados y crispadas las cejas sobre entre ambos ojos. «También Stangerson», murmuró. «El asunto se complica. No era antes sencillo», gruñó Lestrade, allegándose una silla. «Por cierto, me da en la nariz que he interrumpido una especie de consejo de guerra». «¿Está usted seguro de la noticia?», balbució Gregson. «Vengo derecho de la habitación donde ha ocurrido el percance», repuso. «He sido precisamente yo el primero en descubrirlo». «Gregson acaba de explicarnos qué piensa del caso», observó Holmes. «¿Tendría usted inconveniente en relatarnos lo que por su cuenta ha hecho o visto?» «Ninguno», dijo Lestrade tomando asiento. «Confieso abiertamente que en todo momento creía a Stangerson complicado en la muerte de Draper. El último suceso demuestra el alcance de mi error. Llevado de él, me puse a investigar el paradero del secretario. Ambos habían sido vistos juntos en Euston Station, alrededor de las 8:30 de la tarde del día 3. A las 2 de la mañana aparecía el cuerpo de Draper en la calle Brixton. Era por tanto cuestión de averiguar qué había hecho Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y hacia donde conducían sus pasos ulteriores. Despaché un telegrama a Liverpool con la descripción de mi hombre y la advertencia de que no apartasen un instante los ojos de los barcos con destino a América. A continuación, inicié una operación de rastreo por todos los hoteles y pensiones de la zona de Euston. Pensaba que si Draper y su secretario se habían separado, era natural que el último buscara alojamiento en algún sitio a mano para descolgarse en la estación a la mañana siguiente. Habiendo tenido previamente la precaución de acordar con su compañero un posterior punto de encuentro, observó Holmes. En efecto, toda la tarde de ayer se me fue en pesquisas inútiles. Esta mañana me puse a la tarea muy temprano, y a las 8 estaba ya plantado a la puerta del Halliday's Private Hotel, en la calle Little George. Inmediatamente me confirmaron la presencia del señor Stangerson en la lista de huéspedes. «Sin duda es usted el caballero que estaba esperando», observaron. «2 días hace que aguarda su visita». «¿Cuál es su habitación?», inquirí. «La del piso de arriba». «Desea ser despertado a las 9». «Subiré ahora mismo», dije. Confiaba que, desconcertado ante mi súbita aparición, dejara escapar quizá una frase comprometedora. El botón se ofreció a conducirme hasta la habitación. Se hallaba en el segundo piso, al cabo de un estrecho pasillo. Me señaló la puerta con un ademán de la mano, y se disponía ya a bajar las escaleras, cuando vi algo que me revolvió el estómago, pese a mis 20 años largos de servicio. Por debajo de la puerta salía un pequeño hilo de sangre,
que trazando caprichosos meandros a lo largo del pasillo, iba a estancarse contra el zócalo frontero. Di un grito que atrajo al Botones. Casi se desmaya al llegar a mi altura. La puerta estaba cerrada por dentro, pero conseguimos quebrantar el pestillo a fuerza de hombros. Debajo de la ventana de la habitación, abierta de par en par, yacía hecho un ovillo, y en camisa de dormir el cuerpo de un hombre. Estaba muerto, y desde hacía algún tiempo, según eché de ver, por la frialdad y rigidez de sus miembros. Cuando lo volvimos boca arriba, el Botones reconoció de inmediato al individuo que había alquilado la habitación, bajo el nombre de señor Stangerson. Una cuchillada en el costado izquierdo, lo bastante profunda para alcanzar el corazón, daba razón de aquella muerte. Y ahora viene lo más misterioso del asunto. ¿Qué imaginan ustedes que encontré en la pared, encima del cuerpo del asesinado? Sentí un estremecimiento de todo el cuerpo, y como una aprensión de horror, antes incluso de que Sherlock Holmes hablara. La palabra, Rache, escrita con sangre, dijo. Así es, repuso Lestrade en tono de espanto. Y permanecimos silenciosos durante un rato. Había un no sé qué, de metódico e incomprensible en las fechorías del anónimo asesino, que acrecía la sensación de horror. Mis nervios, bastante templados en el campo de batalla, chirriaban heridos al solo estremecimiento de lo acontecido. Nuestro hombre ha sido avistado, prosiguió Lestrade. Un repartidor de leche, camino de su tienda, acertó a pasar por la callejuela que arranca de los establos contiguos a la trasera del hotel. Observó que cierta escalera de mano, generalmente tendida en tierra, estaba apoyada contra una de las ventanas del segundo piso, abierta de par en par. Al cabo de un rato volvió la cabeza y vio a un hombre descendiendo por ella. Su actitud era tan abierta y reposada que el chico lo confundió sin más con un carpintero o un operario al servicio del hotel. Nada, excepto lo temprano de la hora, le pareció digno de atención. El chico cree recordar que el hombre era alto, tenía las mejillas congestionadas e iba envuelto en un abrigo marrón. Hubo de permanecer arriba, un rato después del asesinato, ya que hallamos sangre en la jofaina, donde se lavó las manos, y huellas sangrientas también en las sábanas, con las que de propósito enjugó el cuchillo. Miré a Holmes, impresionado de la semejanza existente entre la descripción del criminal y la adelantada antes por él. La euforia, o la vanidad, estaban sin embargo ausentes del rostro de mi amigo. ¿Y no ha encontrado usted en la habitación nada que pudiera conducirnos hasta el asesino?, preguntó. En absoluto. Stangerson tenía en el bolsillo el portamonedas de Draper, cosa por otra parte natural, ya que hacía todos los pagos. Contamos 80 y tantas libras, las mismas que portaba antes de ser muerto. De los posibles móviles del crimen, hay que excluir desde luego el robo. No había en los bolsillos documentos ni anotaciones, fuera de un telegrama fechado en Cleveland un mes antes más o menos, con la siguiente leyenda: J. H. se encuentra en Europa. El mensaje no traía firma. Nada más, insistió Holmes. Nada importante. Había sobre la cama una novela que debió leer antes de dormirse, una pipa en una silla adyacente, un vaso de agua posado sobre la mesita de noche, y en el antepecho de la ventana una menuda caja de pomada con 2 píldoras dentro. Sherlock Holmes saltó de su asiento, presa de un júbilo extraordinario. «Me han facilitado ustedes el último eslabón», exclamó jubiloso. «El caso está cerrado». Los dos detectives le dirigieron una mirada llena de pasmo. «Tengo ahora entre las manos», añadió con aplomo mi compañero, «los hilos que componen esta complicada madeja. No sabría ciertamente dar cuenta de todos los detalles, pero cuánto de importante ha sucedido, desde la separación de Draper y Stangerson en la estación, hasta el descubrimiento del segundo cadáver, se me revela casi con la nitidez de lo efectivamente visto. Les haré una demostración de eso que digo. ¿Podría agenciarse las píldoras?
Las traigo conmigo, repuso Lestrade dejándonos ver una pequeña caja blanca, hice acopio de ellas junto al portamonedas y el telegrama, para ponerlas después a buen recaudo en la comisaría. Están aquí de milagro, ya que no les atribuyo la menor importancia. «Deme esas píldoras», exclamó Holmes. Y a continuación, volviéndose hacia mí añadió, «Díganos, doctor, ¿son estas comprimidos de uso corriente?» Ciertamente no lo eran. De un gris nacarado, pequeños, redondos, se tornaban casi transparentes vistos al trasluz. De su transparencia y ligereza, concluyo que son solubles en agua, observé. Exactamente, repuso Holmes. Tendría ahora la bondad de bajar al primer piso y traer a ese pobre terrier hace tiempo enfermo, el que ayer pretendía el ama de llaves, que usted librase por fin de tanto sufrimiento. Descendí al primer piso y tomé al perro en mis brazos. La respiración difícil y la mirada vidriosa anunciaban una muerte próxima. De hecho, por la nieve inmaculada de su hocico, podía colegirse que aquel animal había vivido más de lo que es costumbre en la especie canina. Lo posé sobre un cojín, encima de la alfombra. «Partiré en dos una de estas píldoras», anunció Holmes. Y sacando su cortaplumas, hizo verdad lo que había dicho. «Devolveremos la primera mitad a la caja, con el propósito que después se verá. La otra mitad, voy a colocarla en esta copa de vino, donde he vertido un poco de agua». Pueden ustedes apreciar que nuestro amigo el doctor llevaba razón y que la pastilla se disuelve en el líquido. «No dudo que todo esto es fascinante», terció Lestrade en el tono herido de quien sospecha estar siendo víctima de una broma. «Pero ¿qué demonios tiene que ver con la muerte de Joseph Stangerson? Paciencia, amigo mío, paciencia. Comprobará a su tiempo hasta qué punto no es solo importante, sino esencial. Bien, ahora añado a la mezcla unas gotas de leche que la hagan sabrosa y se la doy a beber al perro, que no desdeñará el ofrecimiento». En efecto, el animal apuró con ansiedad el mejunje, que mientras hablaba, había vertido Holmes en un platillo, y colocado después delante suyo. La actitud de mi amigo estaba revestida de tal gravedad, que todos impresionados, permanecimos sentados en silencio, y con la mirada fija en el perro, a la espera de algún acontecimiento extraordinario. Ninguno se produjo sin embargo. El terrier permaneció extendido sobre el cojín, batallando por llenar de aire sus pulmones, ni mejor ni peor que antes de la libación. Holmes había sacado su reloj de bolsillo, y conforme pasaba el tiempo inútilmente, una grandísima desolación se iba apoderando de su semblante. Se mordió los labios, aporreó la mesa con los dedos, y dio otras 1000 muestras de aguda impaciencia. Tan fuerte era su agitación que sentía auténtica pena, al tiempo que los dos detectives, antes jubilosos que afligidos por el fracaso de que eran testigos, sonreían maliciosamente. «No puede tratarse de una coincidencia», gritó al fin saltando de su asiento y midiendo la estancia a grandes y frenéticos pasos. «Es imposible que sea una pura coincidencia. Las mismas píldoras que deduje en el caso de Draper aparecen tras la muerte de Stangerson. Y sin embargo son inofensivas. ¿Qué diantre significa ello? Desde luego no cabe que toda mi cadena de inferencias apunte en una falsa dirección. Imposible. Y aún así esta pobre criatura no ha empeorado. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo». Con un alarido de perfecta felicidad, acudió a la caja, partió la segunda píldora en dos, la disolvió en agua, añadió leche, y ofreció de nuevo la mezcla al terrier. No había tocado casi la lengua del desafortunado animal aquel líquido, cuando una terrible sacudida recorrió todo su cuerpo, rodando después por tierra tan rígido e inerte, como si un rayo mortal se hubiera abatido sobre él desde las alturas. Sherlock Holmes dio un largo suspiro, y enjugó el sudor que perlaba su frente. «Debiera tener más fe», dijo. «Ya es tiempo de saber que cuando un hecho semeja oponerse,
a una apretada sucesión de deducciones, existe siempre otra interpretación que salva la aparente paradoja. De las dos píldoras que hay en este pastillero, una es inofensiva, mientras que su compañera encierra un veneno mortal. Vergüenza me causa no haberlo supuesto, apenas vista la caja. Semejante observación se me antojó gratuita, que difícilmente podía persuadirme de que Holmes la hubiera hecho en serio. Ahí estaba sin embargo el perro muerto, como testimonio de lo cierto de sus conjeturas. Tuve la sensación de que empezaba a ver más claro, y sentí una suerte de vaga, incipiente percepción de la verdad. Todo esto ha de sorprenderles, prosiguió Holmes, por la sencilla razón de que no repararon al principio de la investigación en cierto dato, el único rico en consecuencias. Quiso la suerte que le concediera yo el peso que realmente tenía, y los acontecimientos posteriores no han hecho sino afirmar mi suposición original, de la que realmente se seguían como corolario lógico. Lo que a ustedes se presentaba en tinieblas, o dejaba perplejos, señalaba para mí el camino auténtico, esbozado ya en mis primeras conclusiones. No debe confundirse lo insólito con lo misterioso. Cuanto más ordinario un crimen, más misterioso también, ya que estarán ausentes las características o peculiaridades que puedan servir de punto de partida a nuestro razonamiento. El asesinato hubiera resultado infinitamente más difícil de desentrañar si llega a ser descubierto el cadáver en la calle y no acompañado de esos aditamentos sensacionales y outré, los que le conferían precisamente un aire peculiar. Los detalles extraordinarios, lejos de estorbar esta investigación, han servido para facilitarla. El señor Gregson, que había atendido a la alocución dando muestras de considerable impaciencia, no pudo al fin contenerse. «Mire usted, señor Holmes», dijo. «No necesita convencernos de que es usted un tipo listo, ni de que sigue métodos de trabajo muy personales. Sin embargo, no es este el momento de ponerse a decir sermones o ventear teorías. La cuestión es atrapar al criminal. Hice mi propia composición de lugar, al parecer equivocadamente. El joven Charpentier no ha podido estar complicado en el segundo asesinato. Lestrade ha escogido a Stangerson, enfilando también, por lo que se ve, una ruta desviada. Usted, sin embargo, según lo demuestran algunas observaciones aisladas, acumula mayor conocimiento sobre el caso que nosotros, habiendo llegado el momento, creo, de que nos diga de una vez y por lo derecho lo que sabe. ¿Le consta ya el nombre del asesino? He de sumarme por fuerza a la petición de Gregson, observó Lestrade. Ambos hemos hecho cuanto estaba en nuestras manos, y los dos hemos fracasado. Le he oído decir a usted desde que estoy en esta habitación, que contaba ya con todos los datos precisos. Espero que no los tenga ocultos por más tiempo. Cualquier tardanza en el apresamiento del asesino, tercié yo, podría darle opción a una nueva atrocidad. Ante nuestra insistencia, Holmes dio muestras de vacilar. Continuó midiendo el aposento a grandes pasos, con la cabeza hincada en el pecho y las cejas fruncidas, señales que en él denotaban un estado de profunda reflexión. «No habrá más asesinatos», dijo al fin parándose en seco y mirándonos a la cara. «Tal posibilidad queda descartada. Me preguntan ustedes si conozco el nombre del asesino. La respuesta es sí. Ello, sin embargo, poco significa comparado con la tarea más complicada de ponerle las manos encima. Espero hacerlo pronto y a mi manera, pero es asunto delicado, ya que hemos de vernoslas con un hombre astuto y desesperado al que presta ayuda, como he podido comprobar, un cómplice de prendas no menos formidables. Mientras el asesino desconozca que alguien le sigue la pista, existe la posibilidad de atraparlo, mas en cuanto le asalte la más mínima sospecha cambiará de nombre, perdiéndose sin más, entre los 4 millones de habitantes que pueblan esta gran ciudad. Sin propósito de ofenderles, debo admitir que considero a nuestros rivales de talla excesiva para las fuerzas de la policía, y que esta ha sido la razón de que no requiera su ayuda. Si fracaso,
No dudaré en reconocer el error de esta omisión, mas es riesgo que estoy dispuesto a correr. De momento, sepan ustedes que tan pronto como considere posible transmitirles información sin poner en peligro mis planes, lo haré gustoso. Gregson y Lestrade quedaron lejos de satisfechos con estas declaraciones y la no muy halagadora alusión al cuerpo de policía. El primero se sonrojó hasta la raíz de sus rubios cabellos, en tanto los ojos de avalorio del otro echaban vivas chispas de inquietud y resentimiento. Ninguno de los dos había tenido tiempo, sin embargo, de abrir la boca, cuando sonaron unos golpecitos en la puerta, y la mínima y poco agraciada persona del joven Wiggins, portavoz de los pilluelos, entró en escena. «Señor», dijo llevándose la mano a la guedeja, que le caía sobre la frente. «Tengo ya abajo el coche de caballos». «Bien hecho, chico», repuso Holmes en tono casi afectuoso. Después, habiendo sacado de un cajón un par de esposas de acero, añadió: «¿Por qué no adoptan este modelo en la Scotland Yard? Observen ustedes la suavidad del resorte. Cierra en un instante. También sirven las viejas, mientras haya alguien a quien ponérselas». Gruñó Lestrade. Está bien, repuso Holmes sonriendo. «El cochero podría ayudarme a bajar los bultos». «Dile que suba, Wiggins». Me sorprendió ver a mi amigo prepararse a lo que parecía un largo viaje, ya que no me tenía dicho nada sobre su proyecto. Había en la habitación una pequeña maleta que asió enérgicamente y comenzó a sujetar con una correa. En tal manejo se hallaba ocupado, cuando hizo acto de presencia el cochero. «Venga acá, buen hombre», dijo hincando la rodilla en tierra, con la cabeza siempre echada hacia adelante, «y ponga mano a esta hebilla». El cochero se llegó a él, con aire entre arisco y desafiante, y alargó los brazos para auxiliarle en la faena. Entonces se oyó el clic de un resorte, resonaron unos metales, y Sherlock Holmes recuperó rápidamente la posición erecta. «Señores», exclamó centelleantes los ojos, «permítanme presentarles al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Drebber y Joseph Stangerson». El suceso tuvo lugar en un instante, tan breve, que ni tiempo me dio a cobrar conciencia cabal de lo ocurrido. Conservo en la memoria la viva imagen de aquel momento, la expresión de triunfo de Holmes, y la faz furiosa, atónita del hombre, fijos los ojos en las brillantes esposas, que como por arte de encantamiento, habían ceñido de pronto sus muñecas. Durante 1 o 2 segundos, pudimos parecer un grupo de estatuas. Entonces el hombre dejó escapar un grito de loco, y deshaciéndose de la presa de Holmes, impulsó su cuerpo contra la ventana. Maderos y cristales cedieron ante la acometida, mas no había el fugitivo, completado aún su propósito cuando Holmes, Lestrade y Gregson hacían de nuevo, al igual que Sabuesos, presa en él. Fue arrastrado hacia la habitación, donde se desarrolló una formidable lucha. Tanta era la fuerza y el empeño de nuestro enemigo, que varias veces nos vimos frustrados en el intento de inmovilizarlo. Parecía poseído del empuje convulsivo de un hombre al que domina una crisis epiléptica. Cara y mano se hallaban terriblemente laceradas por el cristal de la ventana, mas la pérdida de sangre no le restaba un ápice de fuerza. Hasta que Lestrade consiguió asirlo de la corbata y hacer con ella torniquete, cortándole casi la respiración, no cesó en su resistencia. Aun entonces, solo nos sentimos dueños del campo, después de haberle atado de pies y manos. Tras ello volvimos a incorporarnos sin aliento y jadeando. «Abajo está su coche», dijo Sherlock Holmes. «Nos servirá para conducirlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros», prosiguió con una sonrisa complaciente, «puede decirse que hemos llegado ya al fondo de nuestro pequeño misterio. Háganme cuantas preguntas les ronden por la cabeza, sin temor de que vaya a dejar alguna pendiente». Final. Gracias por haber escuchado otro programa más en el Rincón de la Polilla. Si has disfrutado de este programa,
Regálanos tu maravilloso like y le invitamos a suscribirse si aún no lo has hecho. También, si deseas apoyarnos un poco más, puedes hacer cualquier donación utilizando el link de PayPal que está en la descripción, sin ningún compromiso. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta pronto.